y otras más que tienen que ver con el síndrome metabólico. Y solo para poner un ejemplo, el 75% del gasto en salud que se realiza actualmente en Estados Unidos es para atender precisamente el síndrome metabólico. En la siguiente lámina, bueno, perdón, esta nada más era decirles que actualmente 500,000 millones de dólares se destinan a la atención de estas enfermedades en nuestro continente. Otros costos y que son indirectos y que son fundamentales, sobre todo para saber en qué condiciones va a estar la población durante la vejez. Actualmente se estima que al menos 10.7 años, es decir, casi 11 años de nuestra vida saludable, 11 años pierde por muerte prematura y discapacidad. Es decir, que si bien muchas veces estamos pensando que los sistemas de pensiones deben incrementar la edad del retiro, pues no necesariamente se va a concretar porque ya actualmente hay 11 años de vida saludable que se pierden. La obesidad y la diabetes, de acuerdo con un estudio de Morgan Stanley que apareció el mes pasado, calculan que las pérdidas en productividad por ausentismo y presentismo de estas dos, estos dos males, la obesidad y la diabetes, generan una pérdida de productividad agregada entre 10 y 40%. Y no solo eso, la atención médica de una persona obesa ante un mismo padecimiento con una persona delgada, sus costos de atención médica son en promedio 42% más altos. Esto indiscutiblemente debe incorporarse en el análisis de los sistemas de las pensiones porque la productividad agregada está en riesgo por esta transición demográfica epidemiológica. Y hay un punto importante también. Hace relativamente poco la OECD publicó un estudio sobre demencia y trabajo. Es decir, nuestra población está envejeciendo, cada vez vamos a ser más viejos y los estilos de vida y los hábitos actuales parece que están incidiendo en tener una prevalencia más alta de enfermedades o trastornos mentales. Y esto indiscutiblemente nos pegará también en la productividad agregada de las economías. Hacia adelante, 2035, se estima que 1.5 billones de dólares se estarán destinando a la atención de estas enfermedades, al costo de la diabetes, a la pérdida de productividad, a la pérdida de años de vida saludable. Y esta cifra, 1.5 billones de dólares, para poderla dimensionar, equivale a 9 veces lo que hemos acumulado en nuestras cuentas individualizadas en México durante 17 años. Es decir, la aportación que hemos tenido a nuestras cuentas individualizadas es una fracción prácticamente insignificante con respecto a los costos en salud que vamos a tener que atender en 20 años. Entonces, estos elementos me permiten presentar a ustedes algunas consideraciones que se deben tener a la hora de diseñar y de pensar en fortalecer cualquier sistema de pensión. Normalmente los economistas, y eso creo que es un defecto de nuestra profesión, es que empezamos haciendo supuestos de ciertas cosas para poder elaborar. Nuestro panelista decía que cualquier sistema contributivo, sea de beneficio definido o de contribución definida, son buenos si existe una clase media fuerte y si tenemos un hábito de ahorro intrínseco. Pues ese es un supuesto relativamente ambicioso. Y lo mismo ocurre
con la parte de la informalidad, es decir, son sistemas de pensiones que funcionan cuando los niveles de informalidad son bajos. Son sistemas de pensiones que suponen que existirán oportunidades de empleo para las personas que son adultos mayores. Si actualmente los mercados laborales son difíciles, no solamente para los jóvenes, también lo son para las personas en edad avanzadas. Pretender aumentar solamente la edad del retiro está suponiendo que los trabajadores van a tener oportunidades para desempeñarse. También es un supuesto muy fuerte. Otro es el de las repercusiones de las enfermedades no transmisibles que brevemente ejemplifiqué. La volatilidad de los mercados financieros también supone un riesgo a los sistemas de pensiones y creo que es mejorable el supuesto de en qué contexto van a estar los sistemas. Si pensamos que el contexto va a ser de estabilidad financiera a largo plazo, pues tendrá ciertas connotaciones. Pero si consideramos que muy probablemente la volatilidad en los mercados financieros internacionales será alta durante todavía algunos años, quizás el esquema de las pensiones tiene que reformularse. Y por último, también quiero señalar un aspecto fundamental y que algunos estudios de la OECD señalan como importantes, que es una crisis de legitimidad y bajos niveles de confianza de la ciudadanía en nuestros gobiernos. De acuerdo con el último reporte de confianza en los gobiernos, solo 40% de los ciudadanos confía en sus gobiernos, en promedio en la OECD. Y por supuesto, al interior de cada país, los niveles de confianza varían de una forma sustancial. Estas realidades deben tomarse en cuenta indiscutiblemente para tratar de fortalecer los sistemas de pensiones, independientemente del tipo de que se trate, en la medida de lo posible. En la CIS, un concepto que estamos impulsando es el de economía preventiva, como una visión sistémica, multifactorial, flexible y dinámica, que tiene y que entiende también a los sistemas de pensiones como fenómenos, como estructuras muy complejas y que solo podrán fortalecerse con una visión integral que tome en cuenta diversos aspectos como la competitividad, el estilo de vida, la salud, por supuesto la sostenibilidad financiera, la educación, el ahorro. Todos estos elementos deben estar en la mesa y deben considerarse en nuestra pretensión de fortalecer los sistemas de seguridad social y en particular los sistemas de pensiones. Muchas gracias. Hemos completado dentro de este panel una ronda de exposiciones que pueden ser consideradas como una síntesis internacional muy valiosa de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Tenemos una presencia realmente destacada con los expositores y toca ahora señalar su papel destacado al público que esta mañana ha sido testigo de la calidad de los documentos y estudios presentados. Saludamos con especial afecto a la doctora Norma Samaniego, aquí presente, que esta mañana nos acompaña. Bienvenida, doctora. Las preguntas que el público plantea. Leandro Ledesma pregunta a los expositores en general: ¿mejorar las pensiones es incrementar la tasa de aportaciones o es mejorar los sistemas de inversión de los fondos?
Tienen la palabra los señores expositores. ¿Quién quiere dar respuesta al señor Leandro Ledesma? La disyuntiva que plantea es o mejorar las pensiones vía incremento de la tasa de aportación o es acaso mejorando los sistemas de inversión de los fondos. Quizá el Banco Mundial. Y, bueno, lo positivo de la pregunta es que creo que denota que no existen fórmulas mágicas, o sea, mejorar la pensión no va a surgir de algo, tiene que aumentar en general como concepto el ahorro de alguna parte, ya sea el Estado, a mejorar la capacidad, por ejemplo, que mencionaban acá, de la capacidad fiscal, de tener mayores recursos para poder financiar las pensiones, los propios trabajadores mejorando o aumentando las tasas de ahorro, que a veces son insuficientes, o esos ahorros haciéndolos más rentables en el largo plazo. En general, lo que hemos observado, como les mencionaba un poco en la presentación, la rentabilidad ha sido positiva, puede mejorar aún, y es verdad que el impacto de la rentabilidad, sobre todo si se empieza a ahorrar desde muy joven, es muy grande en la pensión, y por lo tanto ese es un impacto multiplicativo que es importante reforzar, pero va a tener un impacto, si lo pensamos bien, para las personas que ya están ahorrando en el sistema. Para el resto hay que tomar medidas complementarias, como pueden ser, como mencionaban, aumentar el aporte o los subsidios que da el Estado, o extender el mecanismo de contribuciones y el empleo formal. Son todas estas medidas complementarias, pero que al fin y al cabo alguien tiene que aportar más, y las mejores pensiones no van a generarse por arte de magia. Gracias, doctor. La profesora María Amparo Espinosa Puebla, María Amparo Esperanza Puebla López, hace una pregunta. ¿Cómo ahorrar más para la pensión en cuenta individual si los sueldos no nos alcanzan para vivir? En México están de los más bajos de América Latina. Los precios aumentan cada día sin control. ¿Comemos o ahorramos? Además de que estamos endeudados con los bancos. Interesante pregunta de la profesora Puebla López para los señores expositores. El doctor Kaplan tiene el uso de la palabra. Muy buena pregunta, y igual que con la pregunta anterior, no hay respuesta así sencilla. En primer lugar, soy el primero en decir que tenemos que buscar políticas laborales para fomentar la formalidad y para mejorar los salarios. Digamos, podemos hablar de muchas posibilidades de desarrollo de capital humano, de otras políticas que podrían mejorar los salarios. Indudablemente es un gran problema. Pienso que, de hecho, nos sorprende la capacidad de ahorro que tenemos, y incluso los de menores ingresos tienen mayor capacidad de ahorro de lo que pensamos. Yo sostengo que muchos, si les quitáramos sin que lo supieran unos pocos centavos cada quincena, se podrían adaptar. Y luego a la larga un poquito de ahorro adicional puede significar mucho. Dicho lo anterior, digamos, yo trataría, sobre todo con los de bajos ingresos, de no cargarle la responsabilidad a ellos, sino al Estado. Digamos, en una política con una pensión no contributiva, digamos, universal, tal vez los de bajos ingresos no tendrían que aportar mucho, porque si viene un apoyo del Estado, digamos, no tendrían que hacer el ahorro ellos mismos. Y para los de mayores ingresos, ahora sí tendrían tanto la mayor capacidad y también la obligación de financiar sus
pensiones mayores para tener una tasa de reemplazo mayor. Así que, resumiendo, yo creo que todos tenemos más capacidad de ahorro de lo que pensamos. Sin embargo, buscaría políticas para cargarle lo menos posible la responsabilidad de financiar sus propias pensiones a los de menores ingresos. Esta es una pregunta del señor Adrián Sosa para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y dice: ¿qué porcentaje de pensión no contributiva con respecto a una pensión mínima del sistema contributivo es el adecuado para no generar distorsiones en el mercado laboral y un costo fiscal no muy elevado? Sí, es muy pertinente la pregunta porque efectivamente en las presentaciones pudimos ver que los sistemas de pensiones no contributivos son un complemento importante para prevenir la pobreza durante la vejez. Pero esos sistemas no contributivos, como lo señaló el Banco Mundial, deben estar diseñados de una manera que cumpla, digamos, 3 elementos. Uno, que sea adecuada y que efectivamente libere a la persona en la vejez del riesgo de la pobreza. 2, que tenga pues una cobertura amplia. Pero 3, que sea sostenible financieramente, fiscalmente, si es, digamos, que responsabilidad del Estado proveer esa pensión no contributiva, y sobre todo no generar distorsiones o incentivos que podrían identificarse como perversos, que puedan hacer que la movilidad en el mercado laboral informal al final resulte en un, digamos, desempeño no deseado. Entonces creo que no hay, como también los panelistas lo han señalado, no hay una fórmula mágica y cada país tiene sus propias características que hacen que la evaluación de tener un pilar solidario, una pensión no contributiva, pues se tenga que diseñar justamente para esa nación. Muy bien, doctor. Bueno, en un escenario de déficits globales que podría en la intersección del derecho y la economía ser visto como déficits de constitucionalidad, déficits de legalidad, déficits de transparencia, déficits de rendición de cuentas, todos ellos desembocan en el quinto gran déficit, que es el déficit de la justicia, ya sea esta la justicia individualizada o la justicia intergeneracional. Una justicia intergeneracional que seguramente está en el centro de los estudios, de los esfuerzos deliberados de los expertos que han dedicado estos años para explorar los terrenos de la previsión social y la construcción de los sistemas de seguridad social del futuro. La licenciada Erika Soto pregunta, hace una pregunta para el doctor Gonzalo Reyes Hartley, quien también viene acompañado de una segunda pregunta del licenciado Ramón García Berber y Vargas, del Sindicato Minero. La primera dice: ¿cuáles son los resultados del inserto de proyección de pensiones personalizadas en la cartola en Chile? Y la segunda es: ¿acaso una sola afore de capital mixto, gobierno, empresas, trabajadores, con una dirección mixta, gobierno, empresas, trabajadores? ¿Es eso conducente a comisiones bajas? ¿Ahorraríamos con mayor seguridad y certeza? ¿El caso de el fondo de pensiones de Noruega acaso sería el mejor? Gracias. Sobre el anexo de la pensión personalizada que mostré, que es un anexo en la cartola, había dos tipos de resultados. Cuando testeamos esto con focus group, las personas efectivamente, desde el punto de vista
cualitativo nos decían que era más entendible, era más simple, y que valoraban ahora el conocer esa información y decir, bueno, ahora por primera vez en este sistema puedo tener alguna idea del tipo de pensión o del monto de la pensión que voy a recibir, y eso lo valoraban. Desde el punto de vista cuantitativo se hizo un estudio de qué impacto tuvo enviar esta información a los afiliados, y encontramos que efectivamente tuvo un impacto en aumentar la proporción de las personas que hacían ahorro voluntario.